Buenos días, amados hermanos. Antes que nada, siempre pongo toda palabra en las manos de Dios, que eso es lo importante. Vamos a orar para que Dios pueda dirigirnos esta enseñanza el día de hoy y que sea Él el único que hable y no el hombre. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí delante de ti, precioso Jesús. Te pedimos, bendito Señor, que puedas bendecir esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que cada uno le hable, sea el que hable. Que esa palabra tenga un propósito para cada una de nuestras vidas, Señor. Tú no nos quieres ver igual, Señor, en todo momento. Nos quieres llevar a otro nivel y a un nivel más y más. Gracias te damos, bendito Padre, porque tú tienes el control, Señor, de esta palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, dirígenos, Señor, siempre en la verdad, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Bien, hermanos, hace 3 domingos fue, ¿verdad? Habíamos visto un tema que era cómo vivir como Daniel. Y tomamos como ejemplo la palabra del libro de Daniel, del profeta Daniel, y veíamos que era un gran varón de Dios. Fue un varón escogido en el cual, junto con 3 varones judíos, el cual Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que les habían cambiado el nombre, y hemos visto cómo él hacía pasos que lo mantenían fiel a Dios. Y cada uno de los pasos iban sacando características que todo creyente en Cristo, que todo cristiano debemos de vivir. Haciendo un resumen para poder continuar con esta segunda parte de que hay que vivir como Daniel, y entre paréntesis, características de un cristiano, y que son ejemplo, fueron reflejadas en estos versículos que vimos y capítulos del libro de Daniel. Primero nosotros habíamos dicho que todo empezó cuando el Señor usó al profeta Jeremías para poder advertir a su pueblo de Israel que corrigiera sus caminos, que corrigiera sus veredas, que dejara de adorar dioses falsos, y que si no lo hacían, pues él iba a tener pues una disciplina hacia su pueblo, y que iba a usar al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y como en la historia sabemos que el imperio babilónico fue uno de los más grandes, conquistó a muchas naciones, pero también representaba lo que era el mundo. Como conquistaba muchas naciones, se juntaban muchas naciones y cada quien con su Dios, y había muchos dioses, y había mucho lo que es paganismo, mucho lo que es cuestiones pues fuera de lo que no le agradan a Dios, mucho pecado, porque representaba el mundo, así como lo era Egipto. Entonces, de alguna forma, Dios usó al rey Nabucodonosor para cumplir su palabra de lo que dijo Jeremías. Entonces llevó cautivo al pueblo, recordemos que y por 70 años iba a estar este pueblo cautivo. Y vimos en las características, una de las primeras características fue de que dentro de ese pueblo cautivo que se llevó el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor, pues se llevaba gente, unos para esclavos, otros los separaba a lo mejor a las personas sin mancha, a las personas sabias, para poderlas capacitar y entrenar y ponerlas posteriormente en algún puesto o en alguna función. O sea que de lo que ellos conquistaban, separaban a la gente que les iba a servir. Y de ellos notó el rey
a Daniel, que era una persona que sobresalía, junto con estos tres también judíos y amigos, en los cuales fueron capacitados y les querían inculcar una cultura babilónica, que hablaran caldeo, que conocieran todo lo que es la historia de Babilonia, todo lo que es finanzas babilónicas, toda la cultura. Inclusive hasta les cambiaron el nombre para tratar de cambiarles totalmente la identidad. Y habíamos dicho que el diablo también se maneja igual. Es lo que representa cómo funciona el diablo. Nos quiere en ocasiones cambiar la identidad. Nos quiere robar, tú sabes, eres un hijo de Dios, y Él te dice que no, que tú eres un mentiroso, tú sigues siendo igual, no has cambiado, o sea, y nos empieza a engañar. Y a Él lo que quería, ellos querían es robarle su identidad que tenían como hijos de Dios, implantarles una nueva, inclusive hasta con el nombre. Y les pusieron nombres que eran dedicados para dioses de Babilonia. Entonces, es por eso que pues Cedrac, Mesac y Abednego no se llamaban así, se llamaban Ananías, Misael, Azarías, que eran sus nombres hebreos o judíos. Y Daniel, Belsasar le pusieron, pero la palabra en la Biblia pues después ya lo manejan como con estos tres nombres. Y es así como vimos que la primera característica, como hacer rápidamente un resumen, nos propone un cristiano debe de proponerse en su corazón no contaminarse. Ellos, aunque estaban en Babilonia, no se contaminaron con cuestiones, con las culturas babilónicas. Ellos tenían bien definido que eran hijos de Dios, tenían muy bien la palabra de Dios, sus mandamientos, y ellos permanecían fieles a Dios. No comieron cosa inmunda o que era ofrecida a otros dioses. Esa fue que ellos no se propusieron en su corazón no contaminarnos. Y nosotros como cristianos, ¿qué tiene que ver? Pues que en nuestros corazones no podemos contaminarnos con el mundo. Habíamos comentado que es proponerte en tu corazón. Si no, estaríamos siendo del mundo, y el Señor dice que no somos de este mundo, aunque estamos viviendo en este mundo. La segunda característica que vimos es de que un cristiano se prepara y se esfuerza. Tiene que prepararse en la palabra primeramente, ser estudioso de la palabra, estar leyendo la Biblia. Así como Daniel conocía la palabra, la leía, y se preparaban también en cuestiones de ser los mejores, tratando de siempre de ser el mejor, y eso es el testimonio que debemos de dar todo cristiano, tratar de ser el mejor, tratar de dar el plus. Pero después hay veces que vemos que lamentablemente algunas empresas, he escuchado, que después no prefieren cristianos porque pues respetan mucho sus horarios, que no sé qué, después también no pueden dar el plus, o también pues tienen problemas con la gente, pero ahorita vamos a hablar de esa parte. La característica número 3 que vimos es de que un cristiano intercede. Y Daniel intercedió porque los iban a matar a todos ellos. Él fue puesto en un lugar especial, él fue puesto en un lugar de los sabios. Y era un siervo del rey porque revelaba sueños, revelaba visiones. Pero los otros eran brujos, hechiceros, eran del mundo, no los usaba Dios. Solamente Daniel tenía ese don de Dios para poder revelar sueños. Nadie se los pudo revelar. Y el rey pues mandó a matar a todos los sabios porque nadie le podía revelar sus sueños. Y Daniel pidió a Dios, intercedió hasta por los que no eran de Dios, y hasta pidió que no los mataran, y aunque eran del mundo. Entonces, esa fue la característica número 3. La característica número 4 es que un cristiano alaba y reconoce la gloria de Dios. Siempre le damos la gloria, debemos de darle la gloria a Dios.
Dios le revela ese sueño que tenía el rey y nadie se lo podía revelar. Él va ante el rey y le dice: rey, te voy a revelar el sueño, no nos mates, no mates a nadie. Pero antes de él envanecerse, él le dio la gloria a Dios y le dijo: Dios es el que me da toda esta revelación. Y siempre en cualquier cosa hay que darle la gloria a Dios. Eso lo vimos la prédica pasada. Si tú tienes o no pudiste escuchar, para que puedas ver bien la continuación y las prédicas anteriores, aprovecho el comercial para decirte que ya tenemos un canal de YouTube en el cual vas a poder escuchar ya las prédicas. Al siguiente día ya las vamos a estar subiendo, para que puedas compartirlas, para que puedas escuchar. Y hay gente después que necesita esa palabra. Entonces, al final vamos a poner, bueno, aquí está la dirección para que la tengan en este canal. Así la metes en tu computadora o en tu dispositivo, vas a poder entrar al canal donde ahí van a estar todas las prédicas anteriores. Estamos preparándolas para subir, a lo mejor no todas, pero pues sí las últimas 10 que ha habido, para que las puedas escuchar. Y a los que no se les da mucho a lo mejor la tecnología, bueno, pues con el hermano Arturo va a seguir también teniendo los discos, ¿ok? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, la siguiente característica es: mantiene en todo momento la humildad. Eso lo hizo Daniel. En la característica 6, haciendo también este resumen, pone en acción los dones que nos da Dios. Él tenía un don espiritual, tener revelación de Dios, pero también tenía otro don. Fue bueno para las finanzas, fue un buen gobernante, era un buen administrador, y por sus competencias y porque sobresalía y daba testimonio y se preparó y todo, venía con fiel a Dios, él era obviamente luz, y la gente lo reconocía y lo ponía por sus capacidades como gobernante, como administrador. Entonces, él tenía esa característica. Entonces, de alguna forma, eso lo cumple Daniel. La otra característica fue que testifica al mundo del amor, el poder y la gracia de Dios. Él hizo ver al rey Nabucodonosor que Dios existía, que Dios era poderoso, que Dios, o sea, no sus dioses que ellos tenían, o sea, era el Dios poderoso. Entonces, eso es lo que hay que testificar, que Cristo vive en nosotros. La característica 8 que compartimos fue ayuda. Un cristiano ayuda a su hermano, ayuda a su prójimo. Y Daniel ayudó cuando dice: oye, el rey Nabucodonosor supo que era la interpretación del sueño y empezó a reconocer a Daniel como un hombre sabio, un hombre de Dios, y lo puso sobre sus finanzas, lo puso como pues casi el segundo de él, dice la palabra. Pero Daniel también dice: oye, tengo a 3 amigos y él conoce y sabía sus testimonios. Yo creo que si Medrac, Serac y Abednego no fueran de buen testimonio, a lo mejor el mismo Daniel no hubiera, ¿verdad? Mira, no son buenos para eso, pero él sabía que también ellos se estaban manejando de la misma forma, fieles a Dios, capacitándose, aprendiendo la palabra, aplicando los dones, y él le pidió al rey que pudiera cumplirle pues esa solicitud de que ellos 3 fueran puestos también en alguna función, y el rey Nabucodonosor se lo cumplió. Y así nosotros en cualquier momento debemos de estar ayudándonos unos por otros. La 9ª característica que compartimos: se mantuvieron fieles a Dios. ¿Ok? Siempre fueron fieles a Dios. Inclusive habíamos hablado acerca de siempre en la mitad de la prueba, ante las pruebas
y circunstancias, Daniel fue aventado al foso de los leones porque hubo una conspiración siempre que va a causar la envidia. Cuando tú eres luz, va a haber gente del mundo que a lo mejor tiene envidia. Y no nos vayamos muy lejos, también dentro de la iglesia hay eso. Hay envidias. Entonces, al mismo Daniel pues, fue objeto de conspiraciones, pero él se mantuvo fiel a Dios, resistió la prueba y bueno, pues cuando se mantiene firme en la prueba, pues Dios pues nos va a dar siempre la victoria. Entonces, el punto número 10 que compartimos es resiste la prueba hasta que Dios te dé la victoria. Todo cristiano debemos de ser así. Resistir la prueba y hasta que Dios te dé la victoria. Amén. Rápidamente quise retomar estos 10 puntos para que recordemos en dónde nos habíamos quedado. El Señor ahora, vamos a ver, nos va a revelar, sabemos que existen esas características y una de ellas, y no es tan fácil esta característica, pero es bíblica. Y si no, pues que alguien, ¿verdad?, diga lo contrario si no está en la Biblia. Una característica de todo cristiano, hermanos, es debemos de estar preparados para la persecución. Es una característica que debemos de tener. No nos gusta. Vamos a ver, en Daniel y los 3 jóvenes, la persecución, Daniel y los 3 jóvenes judíos sufrieron persecución, sufrieron insultos, sufrieron maltratos, injurias, les inventaban. A Daniel no decía la palabra que lo tenían investigando y no caía en nada. O sea, le trataban de encontrar. A todo cristiano nos van a estar viendo siempre con una lupa, mi hermano. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Dónde la riegas? Y usan eso, ¿para qué? Un cristiano no debe de hacer eso, ¿eh? Eso nos lo vamos a vivir todos los días con el mundo. Y vamos a tener persecución. Y ellos pues recibieron persecución, fueron objetos de burla. Entonces, por ejemplo, en Daniel 3, el rey Nabucodonosor manda construir una estatua de oro de 60 codos, que viene siendo aproximada cada codo, la medida era del codo hasta el índice más largo, bueno, ¿qué dedos? 45 centímetros, es una medida más o menos estándar, que es aproximadamente 27 metros lo que medía esa estatua de oro. Entonces el rey Nabucodonosor manda a construir esa estatua de oro y hizo un decreto que aquel que no, al son de la bocina, iba a estar pasando instrumento y bocina, y el que no se postrara y adorara a esa imagen de oro y adorara a sus dioses, pues iba a ser pues castigado con muerte, ¿no? Entonces, comento esto porque nos va a servir para, vamos a la palabra, a Daniel capítulo 3, y vamos del versículo 8 al 12. Hoy sí vamos a estar con la palabra de aquí a allá. Y dice Daniel 3 del 8 al 12. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estaban recibiendo persecución. Maliciosamente. Y va a haber gente maliciosamente que va a querer qué es lo que haces, qué es lo que dices. Y si no lo haces, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué te enojas? Porque eso nos hierve la sangre. Si tú estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no tiene nada que preocuparte. Preocúpate, mi hermano, cuando sea verdad.
ahí sí preocúpate. Pero en Daniel, bueno, en este caso no era Daniel, sino eran los tres jóvenes judíos que conocían a Daniel. Entonces, ellos también estaban conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo dice que vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey y para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todos los instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cuántas veces nos han levantado chismes, injurias? ¿Ok? Entonces, no te preocupe eso. Si tú estás en el camino de Dios, mi hermano, también a ellos les pasó, a Jesucristo, a todos. Y es una lección y por eso es una característica que debemos de tener nosotros los cristianos. Vamos ahora, por favor, a Daniel capítulo 6, versículo 35. Daniel capítulo 6, versículo 35. Dice Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 del 3 al 5. Perdón, Daniel capítulo 6, versículo del 3 al 5. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, eso te hace superior, pero no en cuanto a ser más que todos, sino en la palabra. Y por eso tenemos una gran responsabilidad al dar testimonio de que Cristo mora en nosotros. Y dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tanto Sadrach, Mesach y Abed-Negó recibieron persecución, empezaron a levantarse persecución, injurias, chismes, cómo lo tumbamos, así también nos van a dar, mi hermano. Y tenemos que estar bien preparados para eso. Vamos a ver, vamos a nosotros a recibir difamaciones, entonces calumnias, en el trabajo lo vamos a recibir, en la escuela, ay, el aleluya, el gloria a Dios, ¿verdad? El santurrón, lo vamos a recibir. Entonces, vamos a estar haciendo objeto de burlas. Y eso no nos tiene que intimidar, porque hay una palabra también de Dios de respaldo para nosotros. Entonces, a todo creyente nos van a estar mirando, como dije ahorita, bajo la lupa. Y no te preocupes. Preocúpate, como dije, si hago haciendo tranzas, si me voy a emborrachar, si me agarran borrachos, acá sí, gloria a Dios, y a lo mejor con mis amigos y dicen, no, y es cristiano, ahí sí preocúpate, mi hermano, porque estamos dando mal testimonio del Señor. Con esto, levante la mano quien quiere padecer persecución por causa de Cristo. Amén. Sí, ¿verdad? Es una pregunta capciosa, porque hay unos que dicen, y vamos a poner, y qué bueno, los que levantaron la mano, gloria a Dios.
Porque Jesús nos advirtió que íbamos a sufrir persecución. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, Fer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos al versículo número 12. Entonces, lo que les ando compartiendo de esta característica no va en contra de la Biblia. Ay, qué blasfemia estás. No, es algo en lo cual tenemos que tener esa característica nosotros. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 9 y 10. Apocalipsis, capítulos 13, versículo 9 y 10. Dice la palabra: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces debemos también, hermanos, ser pacientes, ¿ok? Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y vamos a ver que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Vamos a tener que tener paciencia para poder estar soportando esa persecución. El Señor, como ahorita vimos en 2 Timoteo, que los que queremos vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Yo quiero vivir con Cristo. Eso es lo que tengo, dice el Señor. ¿Ok? Y también vamos a ver Mateo 5, capítulo 10. No, Mateo capítulo 5 del 10 al 11. Y hay una bienaventuranza. Y que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, el reino es tuyo, es mío, de todos nosotros. Gracias, Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por eso la pregunta, ¿verdad? Y qué bueno que todos sí la cacharon de: yo quiero padecer persecución, porque al querer padecer persecución es porque amas y quieres vivir en Cristo. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a ver, entonces, vamos a padecer persecución. No es posible ser un verdadero creyente de la palabra de Dios y escapar de la persecución. No hay. El que quiera el que si llega a escapar de la persecución es porque es de la secreta o anda ahí, ¿verdad? O es del mundo. No hay más, mi hermano. Sin excusa, siempre vamos a estar pasando por esa persecución. Amén. Dice, pero cuando nos mantenemos fieles a Cristo, siempre Él nos va a liberar. O sea, también hay una respuesta de Dios. Cuando tú te mantienes fiel, Él va a responder. Recordamos cuando Daniel fue liberado del foso de los leones. Dice ahí la palabra que lo querían acusar, pues vamos a acusarlo. Y él se puso a orar, y porque se puso a orar a Dios, lo agarraron, ¿no? No cumplió un edicto del rey. Y lo echaron al foso de los leones. Y pues, ¿cuál es el resultado? Dios mandó a un ángel para que cerrara la boca de esos leones. Y habíamos comentado que los leones era la representación del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente alrededor, viendo a quién devorar. Y el león, como el diablo, que decía aquí la palabra,
Después anda alrededor de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu salud, viendo qué devorar, qué destruir, qué desgarrar. Pero cuando estamos aceptando su persecución por Dios, por Cristo, Él manda a su ángel, a Daniel, y cierra la boca de esos leones. Amén. Y así también cerrará y apartará al demonio que esté alrededor tratando de que destruirnos en nuestra vida cuando tú estás manteniéndote firme en medio de la persecución. Y también vemos que los 3 judíos fueron atados y echados a un horno de fuego. Ahorita habíamos leído que el que no se postrara ante la estatua de oro, que fueran echados a un horno de fuego. Pues Cedrac, Mesac y Abednego dijeron, yo no me voy a arrodillar. Te voy a dar chance, todavía los llevan ante el rey, te voy a dar última chance. No, porque Dios me librará del horno de fuego. Así, pues los ataron desde los pies hasta las manos y con todas sus ropas fueron echados a ese horno de fuego. Vamos, por favor, regresemos a Daniel capítulo 3 y vamos del versículo 23 al 27. Daniel capítulo 3, del 23 al 27. Dice la palabra, y estos 3 varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí estaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Cedrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Cedrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios nos libra, hermanos, en medio de la persecución. Amén. Y todo esto, hermanos, va a ser para que podamos darle la gloria a Dios y las demás personas vean que nosotros no vamos a responder ante esa persecución. Amén. Dios nos va a librar. Amén. Pero si tú te enchilas, tú te enojas de que, no soy aleluya, no, yo no me meto contigo, ¿no? Pues no estamos ayudando a la obra de Dios. Amén, hermanos. Es entonces esta característica. Todo cristiano, pues debemos de ser preparados ante la persecución. Amén. Vamos a ver otra característica que debe de tener un cristiano. Y la siguiente característica es, todo cristiano debe ser una atalaya de Dios. Todo cristiano debe ser una atalaya de Dios. Y una atalaya de Dios, recordemos entonces que el Señor había profetizado que el pueblo de Israel fue llevado entonces a Babilonia, iba a estar ahí 70 años, 70. Vamos a Jeremías, nada más para repasar esto rápidamente, Jeremías 25 y del versículo 7 al 11. Jeremías 25 del 7 al 11.
dice la palabra, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Ah, no, perdón, ¿qué dije? Sí, ¿verdad? El 7 al 11, perdón. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirá esta nación al rey Babilonia 70 años. Y después de este tiempo, dice el Señor que iba a ser restaurado. Vamos a Jeremías 29:10. En Jeremías 29:10 está esta promesa que les hace el Señor, o sea, no iba a durar toda esa vida, esa prueba que iban a tener ese pueblo. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces el Señor profetiza también que iban a regresar. Y eso después ya se cumplió, y les voy a dejar ahí de tarea que lean Esdras, que es donde pues se empieza a dar el regreso del pueblo de Babilonia hacia su pueblo de Israel. Amén, en Esdras 1 y 2. Vamos, entonces, Daniel, ¿por qué hice esta introducción? ¿Qué tiene que ver con atalaya de Dios? Una atalaya de Dios era una persona que se ponía arriba de los muros, en las torres de los muros, y su función era vigilar, era un vigilante. Este vigilante podía pagar con su vida si se dormía, si no avisaba, si se le pasaba, si ya estaba cerca del enemigo y no daba aviso, no daba la alerta, sonaba su trompeta cuando tenía que hacer esa alerta, y pues que para que todos pudieran cerrar puertas, prepararse el ejército para poderse defender. Entonces, el atalaya era, pues podía pagar con su propia vida si él fallaba, pero siempre entonces tenía que estar despierto, atento, siempre estar atento, vigilando. Y Daniel era un atalaya espiritual. Él estaba atento y vigilando las escrituras. Señor, ¿cómo va tu palabra? Aquí dice tu promesa, Señor. Y él estaba atento a la palabra. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. En Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medros, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados para también ser unos atalayas espirituales. Daniel miraba atentamente las escrituras, dice aquí la palabra, ¿no? Que estaban por venir. Y así nosotros debemos de estar en la palabra, viendo, ahí viene una promesa, Señor. Y también cuando vienen peligros, cuando vienen amenazas a tu vida, a tu familia, a tu casa, a tu empleo, a tus negocios, debemos de ser atalayas también. Y Daniel lo hacía en la palabra y estando revisando, analizando, y decía, Señor, ahí viene, ya se acerca. Estamos aquí en Babilonia, pero tu promesa aquí está. Entonces él es una atalaya que pues es en el cual era vigilar que las escrituras se cumplieran. Y
Y entonces el papel de la atalaya, pues vamos a verlo en Ezequiel 3, del 17 al 19, por favor. Vamos a Ezequiel 3, del 17 al 19. Ezequiel 3, del 17 al 19. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestarás ni le hablares, para que el limpio sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al limpio, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esa responsabilidad la tenía pues este atalaya espiritual, de estar nosotros compartiendo de Cristo, que de la muerte puede pasar a la vida. Eso es lo que nosotros hacemos en la actualidad: compartirle a los que no creen, compartirle que hay un Salvador, que hay una vida eterna, que ya dio su vida por Él, que nos ama y nos quiere tener en una vida eterna con Él. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo, ¿verdad? Compartiendo la palabra. Actualmente Dios sigue poniendo atalayas en la iglesia. Los atalayas espirituales son nuestros pastores. Ellos tienen esa función de ser esa atalaya de Dios, pero de estar también vigilando, viendo cómo está el rebaño, cómo están las ovejas, dónde hay amenazas, qué es lo que está entrando a la iglesia. Yo la verdad me duele mucho ver, por ejemplo, que en algunas iglesias están fallando esos atalayas y Dios demandará de ellos. Ahí dice la palabra. Han fallado en algunas iglesias, veo, pues más que líderes servidores, por ejemplo, donde ya es común que el que se encarga de jóvenes esté tatuado, tenga expansiones como de una moneda de a 10 en su oreja, y sea el que vaya llevando a varios líderes. Ahí está fallando una atalaya. Está dejando el enemigo que entre a la casa. Entonces nosotros, como atalayas, debemos de estar al pendiente. Un atalaya siempre debe estar atento a la voz de Dios, mi hermano. Por ejemplo, nosotros hemos puesto, o hemos sido llamados más bien como atalayas en nuestras casas. Un atalaya en nuestra casa pues son los papás, son sacerdotes y tienen la función de atalaya de Dios, atalaya espiritual. Y deben de estar ustedes siempre atentos a lo que entra de la casa, a lo que trata de entrar. Y como un atalaya lo hacía, estar vigilando. ¿Qué leen tus hijos? ¿En dónde están navegando? ¿Con quiénes se juntan? ¿Qué están tomando? Hay que ser, ese es un verdadero atalaya de Dios, que es estar nosotros al pendiente y vigilando. ¿Qué es lo que se acerca? El enemigo se está acercando. El atalaya tiene que tocar la trompeta para poder alertar, y tú como atalaya alertas a tu esposa, a lo que son de tu familia, y te pones en oración. Esa es la función que debemos de tener todo cristiano como un atalaya espiritual en nuestras casas. Estar vigilando cuando el enemigo se quiera acercar. Y no cuando ya el enemigo está en casa. Entonces, tenemos que estar bien al pendientes como atalayas en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Mutuamente cada matrimonio, para la pareja,
Es una atalaya espiritual. Y cada uno pues debe de estar atento que entra a tu casa, que entra en tu matrimonio. ¿Celos? ¿Contiendas? ¿Quiere entrar infidelidad? Entonces tenemos que estar nosotros tocando esa trompeta para poder alertar, oiga, está pasando algo aquí, y ponernos en oración. Eso es parte de lo que todo cristiano debe de estar como una atalaya espiritual. Amén. Actualmente vemos cómo en el mundo estamos bombardeados por una falta de valores, contenidos sexuales. La pornografía está así de un solo clic. Todo lo que actualmente se nos hace ahorita a lo mejor muy fácil, pues estar viviendo en este mundo, pero como Daniel tenemos que estar siendo atalayas. O sea, estamos viviendo en este mundo, pero cuidándonos que nada de eso entre a tu casa, a la iglesia, a tu matrimonio. Estaríamos fallando como atalayas si no sabemos en qué pasos andan nuestros hijos, qué están ingiriendo, qué están fumando. Y debemos después de estar, eso se me quedó mucho la palabra, decía mi pastora, que ella con sus hijos parece mamá oso. Llegan los hijos y le empiezan, así como una mamá oso en la cual llegan sus ositos y los empieza a oler para ver qué traen. Debemos de estar, hermanos, siempre atentos, que no entre el enemigo y tocar siempre la alerta, tocar la trompeta para cerrar las puertas. Y espiritualmente, ¿verdad? Él no va a entrar. Él no va a entrar, el enemigo no va a entrar cuando tú como atalaya sabes que ya lo detectaste, ya sabes que ahí viene y él no va a poder entrar. Amén. Bien, vamos a ver la siguiente característica que debe tener un cristiano. Y la siguiente característica es buscar la respuesta de Dios con oración y ayuno. Actualmente en las iglesias se ha perdido esa parte a lo mejor del ayuno. A lo mejor aquí no nos hemos puesto a ayunar, sería parte de poder retomar eso, porque es una arma tan poderosa que nos da el Señor. Y Daniel fue uno de los que nos pone el ejemplo, siguiendo igual el mismo ejemplo de Daniel, como esta característica que debemos de tener todos, buscar esa respuesta de Dios. Y queremos encontrar respuestas con una simple oración de 1 minuto, 2 minutos. Aquí no importa el tiempo. Importa, ya nos ha compartido el pastor, cómo orar. Pero hay veces que después vamos en el carro y vamos pidiendo y ya crees que, no, oye, ya se lo dejé en las manos del Señor. Pero no nos hemos metido realmente a la profundidad que debe tener para que realmente tengamos respuestas de Dios. Y Él nos dice que pues tenemos a la mano la oración y en algunas cosas el ayuno también. Vamos a Daniel capítulo 9 del versículo 3 al 19. Vamos a Daniel capítulo 9 del versículo 3 al 19. Dice la palabra de Dios, está muy chiquito en sus Biblias. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy lleva a todos los hombres de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras en donde los has echado a causa de tu rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecemos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de los siervos de los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado al favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nosotros nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira tus desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Quise leer toda esta parte porque es una oración en la cual se ve que derrama su corazón Daniel, clamando a Dios completamente. Y la oración aquí, el Señor Jesucristo nos enseñó cómo orar poniéndonos un ejemplo como el Padre Nuestro. Pero aquí Daniel, vemos que también esta oración no le falta pues, prácticamente nada. La oración contiene, pues, le voltea su rostro, dice que voltea tu corazón hacia Dios. La oración también contempla que da gracias. Dice que lo enaltece y lo alaba a Dios. En la oración incluye alabanza, incluye enaltecer al Dios Altísimo. Confiesa pecados. En esa oración acepta la voluntad, o sea, la situación, acepta cómo está en ese momento. Y también acepta la corrección, que es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer. El Señor disciplina y hay muchos que no aceptamos la corrección. También pidió e intercedió por todos los que estaban, los moradores, los que están lejos, o sea, los que estén regados, por todos estaban intercediendo Daniel y pidiendo perdón.
que los pecara y que no, que el Señor pudiera responder, escuchar su oración. Y sabemos que Dios escucha todas nuestras plegarias y todas nuestras oraciones. ¿Cómo puedo obtener la respuesta a mis oraciones? Ahora aquí vienen dos vertientes y vamos a ver que en Daniel hay dos. En un capítulo, Daniel recibe respuesta inmediata, todavía ni terminaba de orar y tuvo respuesta de Dios. Y en otra, pasaron 21 días y tardó la respuesta. Entonces, aquí es donde vamos a ver, y en esa de 21 días, pues a lo mejor algún cristiano es donde se quiebra, va perdiendo la fe, se va debilitando, va disminuyendo su fe, y después hay decepción. Pero aquí Daniel es muy padre, es muy hermoso este libro de Daniel, que aquí nos va a poner dos ejemplos. En primera instancia, ¿cómo puedo yo obtener la respuesta a todas mis oraciones? Vamos a verlas en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. ¿Cómo puedo obtener las respuestas a todas mis oraciones? Nos los va a responder 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pudiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces primero debemos de pedir. Dice el Señor, pídeme. ¿Con cuánta frecuencia debemos de hacerlo? Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. ¿Orad qué? Sin cesar, mi hermano. Debemos de orar sin cesar. ¿Sí? Y también debemos siempre dar gracias. Vamos a Juan 14, 41. Juan 14, 41. No, perdón. Daniel, Juan 11. Es 14, ¿no? Más bien. Juan 11. Juan 14. No. Bueno, ahorita checamos esa referencia. Pues aquí la apunté mal. Entonces, tenemos siempre que estar nosotros dando gracias, hermano. ¿Sí? Gracias siempre en todo, ante toda oración, ante todo que le pidamos, debemos de estar dando gracias. Vamos a ver cómo aquí a Daniel se le revela el Señor, y vamos a ver en Daniel capítulo 10 del versículo 1 y 3. Hay ocasiones donde necesitamos ayunar, y eso se ha perdido en muchas familias, entre la familia cristiana, lo hemos perdido. A lo mejor cuando empezábamos nos enseñaban a ayunar seguido, a estar en ayuno, en oración. Y el ayuno no es una obligación, ¿verdad? Pero el ayuno es un arma tan poderosa que nos da el Señor, y Daniel lo entendía en la palabra. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino.
ni me ungí con ungüento hasta que cumplieron las 3 semanas. Entonces, aquí nos dice la palabra que Daniel no comió manjar delicado, o sea, se abstuvo de comer lo que le agradaba a su cuerpo. Ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, no, o sea, él hizo en este momento pues parte de lo que es un ayuno. Daniel se abstuvo de probar manjares y carnes como ahorita lo vimos y por el ayuno de 21 días con su corazón afligido. El ayuno, hermanos, es un arma espiritual que nos da el Señor para poder debilitar la carne, para poder debilitar toda la carne y pues para poder fortalecer nuestro espíritu. Y eso lo necesitaba Daniel. Entonces, necesitaba fortalecer su espíritu porque a lo mejor en la carne pues nosotros nos llega a ganar más el sentimiento, la decepción, el nivel de preocupación de nuestros problemas es el que nos está ganando y por eso Daniel ayunó. Entonces el ayuno es para que aquel que quiere pues prácticamente estar más en su presencia y poder en este caso sujetar a esa carne. El ayuno sirve para quebrantar yugos. El ayuno nos va a servir también para recibir respuesta. Y Daniel necesitaba una respuesta. Y también pues el ayuno es para guerra espiritual. En la palabra Jesús nos enseña, ¿verdad?, que había algunos demonios que solamente salían con ayuno y oración, ¿verdad? Porque ya ahí estaba ya más complicado. Entonces, nosotros tenemos que buscar la respuesta de Dios y realmente aquí lo que hace solamente Daniel es orar, pero vamos a ver cómo encuentra ahora la respuesta. Entonces, el cristiano debemos de pedir en oración ayuno, no lo debemos de perder, hermanos. Tal vez sería bueno que en algún momento pudiéramos ponernos toda la iglesia en ayuno para que pudiéramos tener un lugar para los propósitos propios, para los propósitos de la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver ahora la siguiente característica de un cristiano y es saber esperar la respuesta de Dios. O sea, yo oro y ayuno, muy bien, pero también otra característica que va pegado es saber esperar la respuesta de Dios. Y eso es lo que debemos de todos tener, esa característica. Dios, como habíamos comentado, Él pide, puedes ayunar, pero Daniel, aquí en esta palabra dice, nos va a dar cómo rápidamente él recibe una revelación y respuesta en Daniel 9, del 20 al 27. Daniel 9, del 20 al 27. Dice la palabra en el capítulo 9, dice, del 20 al 27. Bueno, aún estaba hablando y orando, fíjate, él estaba orando y hablando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Fíjate, al principio, todavía tú apenas vas a disponer tu corazón para orar, mi hermano. Y al principio de tus ruegos, el Señor responde. Hay que orar conforme a su voluntad.
Entonces, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, que es Jesucristo, el Mesías. O sea, él estaba diciendo, ¿qué va a pasar con esta nación, Señor? Y le responde Dios mandando al ángel Gabriel, y le estaba indicando que en 70 semanas, y en la palabra, me gusta esta palabra hermosa de Daniel, porque no habla de las 70 semanas como las de ahorita nosotros, son 5, o sea, en un año y medio ya hubiera venido el Mesías, no, sino cada semana representaban 7 años. Entonces 70 por 7 iban a ser 490 años. Amén, hermano. Y vamos a ver nada más para terminar del 25 al 27. Sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, que son las de la restauración, nuevamente de las murallas de Jerusalén, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto de muchos. A la mitad de la semana hará caer el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana que está hablando son los 7 años de tribulación. O sea, cómo las profecías de Daniel, ¿verdad?, fueron reveladas, y él, ante la oración, todavía apenas estaba empezando a orar, y ya ya le había mandado Dios la respuesta. Hacía nuestras oraciones, mi hermano, dispón tu corazón, el Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad, y vamos a obtener respuestas rápidas. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando la respuesta tarda un poquito? Pues no llega, pues ya oré y pues no pasó nada, ¿no? Y estás tú en la expectativa y ¿qué pasó? En esta parte, mi hermano, pues cuando no hay una respuesta inmediata, no hemos aprendido después a esperar esas respuestas de Dios. Como seres humanos, después somos impacientes, nos deprimimos en ocasiones, vemos con nuestros ojos carnales el problema. La desesperación llega a un límite que nosotros creemos que ya estamos al borde de ese límite, que ya no podemos más. Qué difícil es esperar, ¿no? Es el tiempo de saber esperar este tiempo de Dios, pero debemos, como cristiano, aprender a esperar esas respuestas que tiene Dios para nosotros. Vamos a ver cómo Dios responde a esa palabra, ahora a Daniel, de otra forma. Vamos a Daniel, capítulo 10, versículo del 4 al 20. Aquí vimos cómo inmediatamente no terminaba de orar y responde el Señor, pero también Dios puede responder en el tiempo exacto, no es en tu tiempo. Nosotros usamos un reloj para el tiempo, Dios no usa el reloj. Dios nos da las cosas en el momento exacto. En el momento exacto. Aquí vemos que en el Daniel 10, del 4 al 10 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido,
y el sonido de sus palabras como el destrueno de una multitud, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor por alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre mis palmas, y sobre las palmas mis manos. Vamos a ver ahora del 11 al 20. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, aquí vemos que también desde el primer instante, pero hubo una diferencia. Vamos a seguir leyendo. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció. Pero he aquí unos con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Hay veces que no lo vemos, pero ante nuestras respuestas se va a mover un mundo espiritual, hermano, que va a querer rezagarlas, que va a ir una lucha espiritual y nosotros no la vemos. Ahí dice que 21 días, desde que él dispuso, él salió, pero a la mitad por ahí de esos días ya iba en camino, y 21 días le costó estar ahí porque hay demonios, hay reinos, hay principados sobre naciones, sobre pueblos, sobre hogares, sobre personas. Y dice que estaba luchando contra el príncipe de Persia, que representaba a un ser espiritual del diablo, un espíritu maligno, y había una lucha y tuvo que venir en ayuda el príncipe Miguel. De acuerdo a la palabra, por ahí hay dos vertientes. Unos creen que es Jesucristo. Jesucristo no es, porque Jesucristo ya derrotó y tiene todo el poder para derrotar al enemigo, sino que era lo más probable Gabriel. Era Gabriel y pues necesitaba ayuda y tuvo que venir Miguel para poderle ayudar y poder cumplir ese propósito Gabriel de llegar y con la respuesta a Daniel. Y uno pensaría, Señor, ¿por qué no me has contestado? ¿Por qué no me has ayudado? También hay lucha y por eso tenemos que estar, y Daniel estaba en ayuno, en oración, y eso es una arma tan importante, mi hermano, para poder vencer todo lo que es hueste de maldad. Entonces nosotros, mi hermano, tenemos que estar ayunando y orando para que también pueda estar esa guerra espiritual y pueda vencerse al maligno.
Amén. Entonces, nosotros tenemos, mi hermano, que ser muy pacientes. Tenemos que, después hay veces que todo lo queremos hacer contrarreloj. Vemos no hay respuesta, queremos nosotros hacerlo, reaccionar rápido. Y no es así, mi hermano. Dios tiene el tiempo exacto, Dios nunca llega tarde y el Señor quiere compartirnos eso, que nosotros debemos de estar esperando en el Señor. Amén, mi hermano. Bien, mi hermano. Bueno, pues estas son las características que el Señor tenía para nosotros en esta palabra. Que pudiéramos nosotros ser atalayas de Dios, que nosotros también debemos de estar en oración, en ayuno, y que nosotros aprendamos a esperar la respuesta de Dios y prepararnos para recibir persecución. Estas características, todo cristiano y los que queremos vivir en Cristo, debemos de estar preparándonos, fortaleciéndonos. Y aquí dice la palabra que cuando tenemos la respuesta de Dios, cuando vino el ángel Gabriel a Daniel y él ya estaba cansado, estaba débil, decía que no, ya estaba casi desfallecido, y dice que lo tocó, y así Dios te quiere tocar con su palabra, con el Espíritu Santo, darte esa fortaleza, volver a darte ese ánimo para poder tener esa paciencia, estar esperando en el Señor, no desvanecer, no claudicar ante esas pruebas, mi hermano. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de los que estén cansados, de los que a lo mejor tú, mi hermano, estás en espera como Daniel de una respuesta de Dios. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? Sabemos que el Señor no usa el reloj de nosotros. Si tú estás esperando una respuesta de Dios, te animo a que pases aquí al frente porque queremos orar por ti. Si tú estás cansado, como Daniel en algún momento estaba ya debilitado y desfallecido, y necesita recobrar fuerzas, pasa al frente para que el Señor te pueda dar nuevamente esas fuerzas que